Me gustaría que leamos Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, 4. Ya lo habíamos considerado, pero es una expresión realmente extraña, porque podemos leer la Biblia de corrido y hay tantos versículos, hay tantas connotaciones en cada versículo que pueden pasar años sin que nos demos cuenta de todo lo que dice. ¿Y cuántas veces hemos leído esto? Hicimos el comentario de la última charla. Y en el versículo 4, hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo dice: el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Y bueno, lo habrán leído muchas veces. ¿Y qué quiere decir? Fue declarado Hijo de Dios. ¿Qué padre o qué madre puede de su hijo decir, yo declaro a Jorgito o a Carlito, hijo mío? El caso de Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santidad. Es decir, todo era cosa del Espíritu, según el Espíritu de santidad que había en Cristo y según el Espíritu de santidad de Dios, que declara que ese hombre había vencido el pecado, y si no hubiera vencido el pecado no hubiera sido declarado Hijo de Dios. En el caso de los seres humanos, sean buenos o malos, buenos o delincuentes, nosotros no podemos decir, no es hijo mío. Hay una diferencia, ¿verdad? Fue declarado Hijo de Dios con potencia. Y nos acordamos también que en Lucas, en el capítulo 1, habíamos leído lo que el ángel le decía a María, palabras también misteriosas. Cuando las leemos y las volvemos a leer en estos versículos, capítulo 1, versículo 31 y 32. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Versículo 35. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mi versión antigua dice: y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dos veces leemos será llamado. Allí dice fue declarado. Una vez que él resucita, triunfa, se declara que es Hijo de Dios. Será llamado. Entonces cabe la pregunta: ¿cómo? ¿Era Hijo de Dios o era llamado Hijo de Dios? ¿Cómo leemos nosotros la Biblia? Llamado Hijo de Dios. Sin embargo, cuando leemos estos versículos, leemos a 100 kilómetros por hora y avanzamos los evangelios, y no sé si ustedes se habrán detenido a ver llamado Hijo de Dios, cuando ninguno de nosotros podríamos decir: sí, yo tengo un hijo al cual llamo hijo mío. Ustedes dirían: ah, no, el hijo tuyo no es. Si yo dijese le voy a llamar a Carlito hijo mío, quiere decir Carlito no es hijo mío. Hay un misterio, ¿no? Siempre que estudiemos sobre Jesús no hay nada que hacer. Entramos en el misterio. El que niega que Jesucristo ha venido en carne, sí. Jehová, ¿quién se hizo carne, hermano? Dios hizo carne, el verbo se hizo carne, el verbo era Dios, Dios hizo carne, Jehová se hizo carne, Dios estaba en Cristo. ¿Quién era esa carne? Dios hecho carne. Esa carne fue probada. Si vencía, iba a ser Hijo de Dios. Si no vencía,
Él tiene que vencer para salvarnos a nosotros. Entonces, hay misterios en la persona del Hijo de Dios. Nunca podemos ir por el lado simple de las cosas. El Padre y el Hijo. El Hijo, como dijimos muchas veces. Entonces, repasamos un poquito esto, porque al estudiar, que yo había dicho antes de terminar, que ya quedarían unas cuantas charlas, ya terminarían, dijimos que tenemos que hablar un poquitito más del hombre. Y yo trato, hermanos, de hablar un poquitito más del hombre. Salteo muchos versículos porque tendríamos que leer los 4 evangelios, a dormir todo, leyendo el evangelio y explicando versículo por versículo de los 4 evangelios. Y hay cosas que son para explicar y otras cosas que no. Pero yo tomo algunos textos para tratar de hablar de la carne del hombre. Pero aunque yo busque, ustedes van a notar, que aunque yo busque textos que hablen del hombre, siempre va a estar ligado el misterio. Como esto. Ahora queremos hablar del Hijo de Dios. Habíamos leído en San Juan, capítulo 1, versículo 14, cuando dice, y aquel verbo, que era Dios, se hizo carne y vimos su gloria, y no dice vimos su gloria, o la gloria, y no vimos la gloria del unigénito del Padre, no dice así. Y vimos la gloria del unigénito del Padre. Así dice. ¿Cómo dice? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Será llamado Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios. ¿Qué misterio? Siempre Jesucristo, en el Jesucristo, está encerrado un misterio. Como decía el apóstol Pablo, hablamos misterios que ya vamos a leer. Hemos cansado de ver de que son misterios. Bien, en Mateo capítulo 16, versículo 27, yo no sé si había leído ya esto. San Mateo capítulo 16, versículo 27, porque ha pasado un buen tiempo para retomar los temas. San Mateo 16, 27. Hablamos del hombre. 16, 27. San Mateo, dije, ¿no? Capítulo 16, versículo 27. Cuando hablamos del hombre, dice así, porque el Hijo del Hombre, ahí está hablando del Hijo, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ya estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando del Cristo que viene en gloria y majestad. Viene el Hijo del Hombre en la gloria de ¿quién? De su Padre. Entonces yo puedo decir, de su papá, del Padre. Y vendrá con los ángeles de ¿quién? Con los ángeles de su Padre. El Hijo del Hombre, el hombre, viene en la gloria del Padre con los ángeles del Padre. Pero cuando nosotros leemos en San Mateo 25, 31, leemos así. Y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿en qué? En su gloria. ¿Cómo? ¿En la del Padre o en su? Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Ahora eso. Allí está el misterio. Se puede ver indistintamente del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, del Padre, del Espíritu Santo. Es un misterio. Siempre nos vamos a encontrar con estos misterios. Entonces, aunque yo quiera hablar del hombre Jesucristo y me quiera detener y les diga, miren, acá hay un texto que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre, se dan cuenta que Jesucristo era un hombre, y viene otro y me dice, ¿y este otro texto? No podemos jamás separarnos de los misterios. Y yo ahora me estoy abocando a escarbar textos que hablen más del hombre.
que era la grandeza de Jesucristo. Estoy tratando de buscar algo que lo haga más hombre, y habíamos leído nosotros que en los días de su carne él fue oído por su reverencial miedo, y que él lo obedecía, y que Dios a Cristo no lo perdonó antes, le entregó por todos nosotros, y veíamos todas esas cosas, y vamos a ver algunas más. Vamos a ir a San Mateo capítulo 24, 36. Allí vamos a encontrar algo más de hombre. Jesucristo 24, 36. Empero del día y de la hora, dice Jesús hablando de su regreso, el tiempo de su regreso. Empero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino que mi Padre solo. Pero en San Marcos vamos a encontrar algo grave. San Marcos 24, 36. En San Marcos 24, 36. Digo San Marcos capítulo 13, 32. 13, 32. San Marcos 13, 32. Dice capítulo. Dice así: empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Fin, que hable bien del hombre. O sea que Jesucristo, cuando estaba en la tierra, hermanos, no sabía el día y la hora. Los que son enemigos de la divinidad por excelencia de Jesucristo, que siempre digo que honestamente piensan así, entonces no puedo yo enojarme ni atacar a su hermano, porque honestamente lo piensan así. Que Jesucristo es un Dios inferior y no saben la contradicción que ya hemos estudiado en la que entran. O tenemos un solo Dios o dos dioses, un Dios mayor, un Dios menor, no, la Biblia habla de un Dios mayor, y todo lo demás, dioses de cuarta, porque los ángeles de Dios, segundo Dios, no son ni los hombres ni nadie. Y no es Jesús, segundo Dios, casi igual, semejante, porque yo lo había dicho yo. No hay nada ni semejante, no hay nada que te iguale, no hay nada semejante. Solo Dios. Yo soy solo, único Dios. Bien, entonces este texto es una gloria para los que no creen en la superdivinidad de Jesucristo. ¿A qué trae? No sabe el día y la hora. Es que efectivamente noten una diferencia. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, vino para hacer la voluntad del Padre. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, dice, fue oído por su reverencial miedo. Y aprendió la obediencia. ¿Qué Dios? Como Dios tiene que aprender obediencia. Él vino como carne. El que diga que Jesucristo no ha venido en carne para ser tentado, entonces nos acordamos de Hebreos, ¿cierto? Capítulo 1, capítulo 2, versículo 14 al 18, cuando dice que Jesucristo vino a semejanza nuestra y fue tentado en todo según nuestra semejanza. Si Dios no necesita ser tentado por Dios. Allí vemos la humanidad. Hay muchos versículos cuyas enseñanzas muestran al Jesucristo hombre como carne, para que se cumpla lo que dijo el apóstol Juan, que el que diga que Jesucristo no ha venido en carne, que el tal tiene el espíritu del anticristo. Pero no me debo aferrar yo por eso tanto a la carne, para minimizar lo que había dentro de esa carne, porque el verbo de Dios, que era Dios, o el Dios verbo, se hizo carne. Y entonces en su carne, como carne, él era un hombre. ¿Y tenía hambre? Sí. Pobrecito, tenía hambre. Tenía que esperar para comer. Y se cansaba y caminaba. Y cansado, leemos en la Biblia que se cansaba. Y tenía sed.
Acuérdense cuando la mujer samaritana le dio de beber. Pero Jehová como Dios tiene hambre, se desespera por comer, tiene sed, se cansa. Pero ese hombre sí. Entonces hay cosas de hombre. Y ahora Jesucristo le ora a Dios el Padre, obedecía, aprendió la obediencia como nosotros y venció. Fue probado y tentado como nosotros, semejante a nosotros, y venció. Era un hombre, si no tendríamos el espíritu del anticristo. Pero agarrarnos de ese misterio, de la parte hombre de Jesucristo, para decir, que otro Dios, un Dios inferior, entrar en ese tema, hermano, no. Ese es el misterio. ¿Cuál era el misterio según Pablo en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16? Grande es el misterio de la piedad. ¿A dónde está el misterio? Dios fue manifestado en carne. Ahí está el misterio. ¿Qué más, hermanos? Jesucristo como hombre, entonces no sabía el día y la hora de la venida de él. Claro, fue semejante en todo, hermanos, hermanos. Pero él como Jehová, como Dios, sí sabía. Allí está un misterio que la hermana Juárez comenta. Yo tengo un librito que alguna vez puede ser que lo traiga, que me acuerdo, de citas recopiladas de Elena de White, que habla del hombre Jesucristo. Y hay una cita donde dice el gran misterio, el misterio que nosotros no podemos entender, a dónde se junta o se juntaba lo infinito de Dios en Jesucristo con lo finito de su humanidad. Es un misterio insondable. O sea, en Jesucristo estaba eso que decía, si a mi Padre lo conociera, y decía, pero no tenía ni que conocer. Y bueno, desde ahora me conocéis. ¿Sabes qué misterio? Y bueno, el Santo Felipe mostraba, listo, qué tanta palabra, qué tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo tengo que entender que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Entonces le era indistinto. Pero en el hombre, ahí estaba el hombre, ahí está el misterio que dice Elena de White. Y para eso los adventistas, que minimizan la divinidad de Jesucristo. ¿A dónde está el misterio? No lo vamos a saber nunca, porque ese Dios, donde la infinitud de Dios se junta con la finitud. Misterio. Entonces, como hombre, así como le oraba al Padre, así como hacía la voluntad del Padre, así como aprendió la obediencia, así como fue tentado en todo, así también como hombre no sabía el día y la hora de la venida de él, pero como Dios la sabía, como verbo la sabía. Porque si Dios, en el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo, y aquel verbo Dios hizo carne, y si Dios sabía el día y la hora, no tiene la que no sabía la carne, tiene la que fue tentada, la carne. ¿Quién fue maltratada la carne? ¿Quién tenía hambre? ¿Quién tenía sed? ¿Quién aprendió obediencia? Etcétera, etcétera. ¿Y quién murió? La carne. Entonces, tenemos que separar, aprender a separar lo que era la carne cuando hablemos del Dios más chiquitito, o como le queremos llamar, no le llamemos Dios, le llamemos hijo de Dios, con propiedad. Era hijo de Dios. No era Dios, pero lo que había dentro de esa carne era Dios. Entonces cuidado con este texto, hermanos, porque llegar a decir que Jesucristo como hombre no sabía el día y la hora sino mi Padre solo, pero después viene Jesús dice, el que me ha visto al Padre, el que me ve a mí, ve al Padre. Tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes, que mentira, no era el Padre. Se estaba mandando la parte, no, era Él. El misterio, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Dios no estaba mirando de cerca a través de la carne. ¿Qué opinan ustedes? Estaba en el cielo porque es omnipresente. Pero aparte de estar en el cielo porque es omnipresente,
cerca. Porque Dios ve siempre de cerca, por supuesto, ¿no? Pero es otra forma, ¿no? Es caminar y mirarlos. Y estaba reconciliando, Dios estaba en Cristo reconciliando con los discípulos. Bien, grande es Jesucristo, hermano querido. Mucho para estudiar. San Juan capítulo 5, versículo 17. San Juan, vamos a ver otra faceta del hombre. San Juan 5, versículo 17. Viene Jesucristo, hombre, acá estamos haciendo la separación del hombre y del Padre, del Hijo y del Padre. Jesús les respondió a los judíos: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Bueno, esas palabras son terribles, no sé si ustedes se han fijado. ¿No? Estaba terrible de esa expresión. Sí, se refería al tema del milagro que acababa de hacer. Era una obra de Dios, y también era una obra de Él. Hasta ahora mi Padre obra y yo obro en general. Un milagro que haya hecho era algo que ha hecho. Ya vamos a seguir diciendo. Porque al decir hasta ahora, ¿qué significa? Que hasta el presente mi Padre obra y yo obro. Pues yo obro a través del Padre. Ya voy. Hasta ahora mi Padre obra y yo obro. Pero a lo que yo quiero llegar es a otra cosa, hermano. La profundidad del texto. ¿Cuál es la profundidad del texto? Hermano, que ustedes saben que el Padre es Dios infinito. ¿Qué les parece a ustedes que venga yo y diga: ustedes saben que yo, en oraciones, y tanto orar, he recibido una contestación de Dios y me ha dicho que todo lo que Él haga, yo lo voy a hacer también? Tener nosotros una mente infinita con obras infinitas. Entonces lo que decía Jesucristo era terrible, era blasfemo, era para que sea apedreado, y los judíos querían apedrearlo precisamente. Y entonces noten ahora el versículo 19, que estamos haciendo comparación de textos. Por supuesto que los judíos dicen en el 18, entonces por tanto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Porque para decir hasta ahora mi Padre obra y yo obro, me hago igual a Dios, y no hay nadie igual a Dios. Ser finito que se iguale a lo infinito, imposible, hermano. Y el versículo 19 dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo juntamente. O sea que el Hijo y el Padre eran una sola cosa. Todo lo que hacía el Padre, la infinitud de lo que hacía el Padre, lo hacía el Hijo juntamente. O sea, el Hijo no podía hacer nada de sí mismo, porque Él estaba ligado al Padre. Lo que Él haga es hacer. Lo que hacía el Padre hacía Él. Y seguimos ahondando el misterio, este misterio. Y vamos a ver en los versículos 22 al 26. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. ¿El Padre queda anulado? No queda anulado. Ahí nosotros estaríamos viendo como una especie de inversa. Porque el Hijo nada hace que no haga el Padre, digamos. Porque todo lo que hace el Padre hace el Hijo juntamente. Acá hay una inversa. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Entonces el Padre está anulado, no juzga. Y si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, Jehová, el juez de toda la tierra. Bueno, y que acá hay una parte de Dios que se manifiesta a través de una persona digna para juzgar. Que como Dios, Él juzga porque es juez, hay una parte ejecutora. Porque como Jesucristo venció
como Jesucristo fue hombre y fue tentado en todo según nuestra semejanza y venció el pecado y lo venció al diablo, venció la muerte, entonces Él tiene derecho para decir yo te juzgo a vos. Porque si viene Dios y a nosotros pobres, mortales, miserables, pecadores, Señor, ten un poquitico de lástima. ¿Cómo querés juzgar a los hombres débiles, pecadores? ¿Para qué lo has hecho? ¿Para qué lo has hecho? ¿No te da lástima? Entonces Dios debe decir, yo soy el juez, yo Dios, semejante santidad infinita. ¿Va a venir a juzgarnos a nosotros, pobres, mortales, desgraciados? ¿No se dan cuenta del amor de Dios? Entonces Dios se hizo carne, se hizo igual que nosotros, venció, entonces Él puede ser juez de sus semejantes. Entonces hay una manifestación divina donde la divinidad de Dios se retrotrae para que la humanidad de Dios se hizo carne, la humanidad de Dios queda justificada ante el universo, queda justificada ante sí mismo, porque no podía permitir hacer juicio a los pobres mortales que Él ha creado y que son débiles. Pero sí lo puede hacer Jesucristo o Dios a través de Jesucristo, porque Él fue igual que nosotros y venció. ¿Entienden? Grande es Jesucristo, grande es nuestro Dios. Es la grandeza de Jehová con las grandezas. Sigamos viendo bellezas. Primera de Corintios 2. Dijimos que hasta el 26 no hemos leído todo. Hasta el 26, perdón. Primero San Juan 5 habíamos considerado solo el texto 22. 23 ahora. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bueno, allí estaba Jesucristo haciendo juicio para que nosotros lo honremos a Jesucristo como lo honramos a Dios y no lo menospreciemos a Jesucristo, porque Jesucristo es digno, como leemos en Apocalipsis, y ya vamos a leer cuando terminemos ya. Los ángeles tributan alabanza, ¿y qué dicen cuando hablan de Jesucristo del Cordero? Digno eres de tomar la honra, el poder y la gloria, etcétera, etcétera, por todos los siglos de los siglos, como hombre y como Cordero. Entonces, si lo honramos a Dios, a Jesucristo lo tenemos que honrar igual, porque el Dios omnipotente infinito se retrotrajo y nos juzga con justicia y con amor a los hombres pobres, mortales, habiéndose hecho también el hombre y habiendo vencido. Entonces debemos honrarlo a ese ser y automáticamente a Dios, porque Dios no nos juzgó directamente, porque no era a través de Jesucristo, sí. Entonces debemos honrarlo a Jesucristo y al Padre, y a Jesucristo igual que al Padre. Cuida. Señor, con todo respeto te quiero decir, Padre, que a ti te honro más que a Jesús. Yo a Jesús lo amo, lo honro, pero yo opino, igual que Católico Colorado, yo opino que a ti te debo honrar. No dice eso la Biblia. Para que honren al Hijo como honra al Padre, ni más ni menos. Porque no nos olvidemos que es Dios hecho carne. Es carne Dios, Dios carne. Y que cuando se hizo carne fue la maravilla, la demostración del amor y del poder de Dios. Sigamos viendo. Versículo dijimos hasta el 26. No saltemos el 24, 25 y 26. Bueno, el 24. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Creemos en Jesucristo, ya no estamos muertos, estamos vivos. Y de cierto digo, vendrá la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que oyeren vivirán. Ahora escuchen los versículos 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, hay un misterio. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así le dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Yo tomo desde el 27 lo que estaba explicando hace rato. ¿Por qué el Padre a nadie juzga? El texto lo dice, le dio poder de hacer juicio porque es el Hijo del Hombre. Porque como Hijo del Hombre fue tentado en todo según nuestra semejanza, venció, entonces puede juzgarnos. Hay justicia de Dios allí, hay amor de Dios puesto en práctica. Pero el versículo 26, hermanos, para los que no creen en la divinidad de Jesucristo, dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, le dio al Hijo de que tenga vida. Quiere decir que Jesucristo no tenía vida. Jesucristo no tenía vida en sí mismo. Dios le ha dado a Jesucristo que tenga vida en sí mismo. Hay una diferencia, ¿no? ¿Cómo explicamos el texto? Entonces, los enemigos de la divinidad dicen, por esto, Dios le ha dado al Hijo. Y si Dios le daba al Hijo que tenga vida, decimos, ¿qué clase de Dios es ese? Y entonces ellos apelan a este texto. No pierdan ese texto. Vamos a Timoteo. La primera de Timoteo, capítulo 6. Versículos 14 al 16. Entonces ellos hablan de un Dios inmortal y de un Dios mortal. Y dice así, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Quién es el Dios? Cuando dice el apóstol Pablo, quien solo tiene inmortalidad. Jesucristo, dice Dios, ha muerto. A Jesucristo le han dado que tenga vida en sí mismo. ¿Cómo explicamos eso, hermano? Hay un Dios mayor y un Dios de cuarta, porque no tenía vida en sí mismo, le han dado vida en sí mismo, para que tenga vida en sí mismo. Pero yo no le voy a explicar todavía esto. Pongan el dedito, pongan su papelito, y pues, sigamos leyendo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Quiero explicar algo que ya lo habíamos analizado en alguna oportunidad. Que para que Jesús diga, hasta ahora mi Padre obra y yo obro, todas las cosas que hace el Padre, hace el Hijo juntamente, significa que hay una infinitud en ese Hijo. Porque si no, acá estaría mintiendo Jesús. Quiere decir que el Hijo es tan infinito como el Padre, para poderlo seguir en todo al Padre, en sus pensamientos, en sus ideas, sus acciones. Y entonces, vamos a ver de la grandeza en el capítulo, dijimos, 1 de Corintios capítulo 2, pero vamos a leer otro versículo primero. Y vamos a leer versículo 6 en adelante. El apóstol Pablo dice, empero hablamos sabiduría entre perfectos
y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. ¿Qué clase de sabiduría es la que estamos estudiando nosotros, hermanos? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, y seguiremos los misterios. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, es decir, desde la eternidad, para nuestra gloria, para la gloria de Él, pero para nuestra gloria. Y habiendo Él logrado nuestra gloria, entonces Él hizo todo para la gloria de Él. Que dijimos nosotros que si Él no daba, Él no podía tener gloria en sí mismo, porque Él es puro y Él es perfecto. El amor es dar para recibir, no recibir y recibir y recibir, que es lo mismo, puro pecado, para nuestra gloria. Y entonces el versículo 10 dice: empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Y acá viene el texto que alguna vez lo hemos considerado, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea que Dios es Espíritu y sabe todo lo profundo de Dios. Y si el Espíritu sabe lo profundo de Dios y el Hijo también sabía lo profundo de Dios, entonces ¿quién era el Hijo? Porque si el Hijo hace todo lo que hace el Padre, y el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios, entonces el Espíritu conoce lo profundo de Dios, el Padre conoce la profundidad de Él. ¿En qué? En el Espíritu. Y el Hijo en el Espíritu. Porque el Hijo conoce todo del Padre. Como el Espíritu, el Hijo conoce lo del Padre. ¿Quién era el Hijo? Era el Espíritu hecho carne. Era Dios hecho carne. Para un misterio. Porque ¿quién de los hombres, dice el versículo 11, sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Entendéis el misterio? Nadie sabe las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es Dios? Espíritu. ¿Y qué habíamos leído nosotros? Y bueno, ya lo vamos a repasar, hermanos. Pero yo le digo, Jesús le dijo a la samaritana, porque Dios es Espíritu. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es Dios, el Señor? Dios es Espíritu. Y bueno, ahí estaba hablando del Padre, pero el Espíritu Santo, ¿qué es? El Espíritu Santo es Espíritu. Y está en lo interior de Dios. Y lo sabe todo. El Hijo lo sabe todo. Y el apóstol Pablo decía en Corintios, dijo que los judíos se conviertan al Señor, porque el Señor es el Espíritu. Y habíamos leído que cuando Jesucristo ofreció su sangre por el Espíritu eterno. Esto es Espíritu. ¿Espíritu de quién? De Dios. Ahí está la grandeza. Entonces, hay una parte hombre, una parte carne y hay una parte espíritu que es Dios. Hablamos sabiduría y misterio, decía el apóstol. No hay sabiduría de este siglo, ni de los sabios, ni de ninguna literatura. Estamos hablando de sabiduría y misterio. Pero volvamos, hermanos, a San Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. San Juan 10, 17 y 18. Noten lo que dice acá. Habla el hombre, habla la carne, de la parte que tenía hambre, que tenía sed, que caminaba, que se cansaba, que transpiraba, la que clamaba, la que fue tentado, el que venció, etcétera, etcétera. Por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, sigamos leyendo.
Ya lo vamos a explicar. Capítulo 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todo es. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, una cosa sola. Ahora, no de ustedes la palabra. Cuando dice, yo pongo mi vida, hemos leído primero. Nosotros decimos, no, Jesús tenía vida en sí mismo, no, es que acabamos de leer que el Padre le ha dado al Hijo que tenga vida. Y si no le hubiera dado al Hijo que tenga vida. Pero bueno, pero noten que hay una diferencia. La carne murió. ¿O no murió? Era hombre. ¿Cómo podía esa carne, si moría, tener vida eterna? Si esa carne vino para tener hambre, para tener sed, para sufrir, para cansarse, para ser tentado, para tener miedo, temor, respeto, reverenciar miedo, obedecer, vencer, era hombre. Y tenía que morir en la cruz, y le pegaron, lo maltrataron, lo lastimaron, lo crucificaron y lo mataron. Dios se hizo carne, y al hacerse carne de verdad, tenía que ser mortal. Solo que por su justicia no podía morir. Pero Dios ha determinado que su carne no tan solo no muera por su justicia, sino que iba a morir por los injustos. ¿Se acuerdan que murió el justo por los injustos? Murió el justo para darle vida a los injustos. Pero Él se hizo carne para poder morir. Hasta Dios ordenó que cuando esa carne ande caminando por la calle y los ángeles lo vean, ¿qué dijo Dios en hebreo? Adórenle todos los ángeles de Dios. A esa carne, ¿qué hacemos? Adoramos a esa carne, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Y por qué? Porque esa carne soy yo. Ustedes no entienden. Lo entenderán después. ¿Qué hacemos, Señor? Adórenle. ¿Por qué dice adórenle todos los ángeles? Es una cosa tan simple. Nosotros necesitamos una enseñanza, yo creo que no, yo leo solito la Biblia y yo digo, ¿cómo lo voy a adorar a este ser? Pero los ángeles necesitaban saber, porque los ángeles respetuosos y temerosos del solo Jehová ven el misterio hecho realidad. Dios se hizo carne. Y adoramos esta carne, será llamado Hijo de Dios. Y lo adoramos ellos. Y si llega a pecar, lo hemos adorado, no, Dios ha visto, pero va a pecar. Adórenle todos los ángeles de Dios. Bueno, ese hombre tenía que morir, pero Dios determinó que su carne, ahora noten, Jehová se hizo carne, como carne de carne, pero Dios ha determinado que esa carne sea adorada por los ángeles. Dios ha determinado que esa carne tenga vida eterna en sí mismo, porque era el mismo hecho carne. No sé si notan, trato de explicar con palabras, hermano, pero cuesta. Dios se hizo carne, así lo leemos, no que el Hijo de Dios hizo carne. Dios hizo carne y vimos su gloria como será llamado Hijo de Dios, fue declarado Hijo de Dios. ¿Sí? Bueno, y ahora, adórenle todos los ángeles de Dios, al Dios, aquel verbo Dios se hizo carne, adórenle todos los ángeles. Y Dios ha dicho, y esta carne tiene que ser, aparte de ser adorada, y aparte de toda su grandeza, esta carne tiene que tener vida en sí misma. Para que cuando Él muera,
el de vida. Pongo mi vida, por eso me ama el Padre. Porque como carne, como hombre, he recibido vida en mi carne misma, vida eterna igual que la de Dios, la pongo y la vuelvo a tomar como hombre. Entonces tenía que tener vida en sí mismo, para que el pecado no lo mate eternamente. El pecado no lo podía destruir. Él murió por nosotros, que es diferente. Como Él tenía vida en sí mismo, muere, nos arrebata, le quita el imperio de la muerte al diablo y nos da la vida eterna a nosotros. Entonces hay un misterio en esas expresiones. No es que era un hijo mimado de Dios. No puedo emplear ciertas palabras criollas, por supuesto, tengo que frenarme para no ser tan, quizá vulgar, o vulgarmente se puede entender mejor lo que yo pueda decir. Pero como decir un hijo cualquiera. No. El gran personaje era Jehová, era Dios hecho hombre, hecho carne. Como carne tenía que recibir todo de Jehová, pero era muy diferente a nosotros que somos ajenos a Dios, aunque seamos hijos de Dios. El otro era la carne misma de Jehová. Pero la carne misma de Jehová tenía que tener vida eterna, sí. Entonces Dios le ha dado a la carne. Ahora le hago una pregunta. Les hago una pregunta. Miren esta línea. ¿Cuándo comienza? Nunca. ¿Cuándo termina? Nunca. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuándo se hizo carne Dios? ¿Qué dice Gálatas 4:4? Y llegado el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4. Llegado. El cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de carne, hecho de mujer, hecho sujeto a la ley. Llega el cumplimiento del tiempo, entonces Dios, ¿por qué yo digo Dios? Juan 1:14. En el principio era el verbo era con Dios era el verbo, y aquel verbo, Dios, se hizo carne. ¿Cuándo? Gálatas 4:4. Llegado el cumplimiento del tiempo, acá comienza la carne. Esta carne, Dios hizo carne, desde el año 0 hacia atrás, ¿a dónde estaba la carne? ¿Quién tenía vida eterna? Dios, Jehová. ¿Y la carne? ¿Había alguien que tenga hambre, sed, que piense como hombre, que sienta como hombre? Que sea tentado, que venza, que muera. ¿Qué pasaron? Sí. Sí, quería hacer una pregunta. Aparece que hacía Jesucristo en el Antiguo Testamento, a veces se materializaba, por ejemplo, cuando vino con Abraham, con Paz de Ángeles, o por ejemplo cuando se le apareció a Manoa. A Manoa también. Sí. Y Se le apareció a Josué. Con él, Linda pregunta. Todos. Pero ¿dónde estaba la carne? ¿Cuándo se hace carne Dios? Una cosa es que Jehová se haya materializado como los ángeles. Jehová se materializó velando su gloria y la persona y comió poderoso asado.
y se ensució los pies. Y vino Abraham y le trajo un lavatorio para que se lave los pies. Los ángeles también. Y después se desmaterializó y se fue, pero no se hizo carne. Él se materializaba como carne, pero se materializaba como Dios. Carne era otro tipo de carne. Él tenía que hacerse carne semejante a nosotros, como dice Gálatas. Ese era Jesús. Sí, ay, hermano querido, que sabemos que, por favor, escuchen. El infinito Dios, por eso hacíamos esto. Bueno, y voy a decir un texto que ya hemos leído. Pues ya la pregunta esta, hermano, me hace retroceder. Vamos a hacer lo siguiente. San Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Encontraron San Juan? En el principio era el verbo era con Dios. En el original griego, como dice, y Dios era el verbo. Bueno, el verbo era Dios, después el mismo Dios era el verbo. Ahora el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora le escucho. Contesten. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. ¿Quién lo vio a Dios? El Juan hablando del principio del verbo, el verbo era con Dios y Dios era el verbo. A ese Dios, como Dios infinito, nadie lo vio jamás. ¿Qué miente Juan? Entonces salto yo y le digo, mentiroso. Abraham lo ha visto, Jacob lo ha visto, Manoah lo ha visto. Y comienza a decir un montón. A Dios, como Dios, nadie lo vio jamás. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, que según el lingüista Eugenio Danchas, dice que está dentro de Dios, que es la parte visible de Dios. Entonces, y volvamos a Timoteo ahora. Volvamos a Timoteo. El apóstol Pablo ratifica lo que dice Juan, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15 y 16, hablando de Jesucristo. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. En la comparación de texto, el Padre era Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo era Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. Entonces decimos, ¿de quién estás hablando? Pablo, es distinto, el Padre y el Hijo. Pero hablando de la divinidad, dice, ¿quién solo tiene inmortalidad? O sea, que como Dios nunca murió, que habita en luz inaccesible. Ahí está el problema. Esta infinitud de Dios habita en una luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto en el pasado ni puede ver en el futuro. Cuando nosotros le veamos, como dice Primera de Juan, entonces le veremos a Él tal cual es la parte visible de Él. Es esta parte que nosotros leemos en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 17, cuando dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, que ya lo hemos estudiado, entró al reino de las tinieblas, nos arrebató a nosotros y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y quién es ese Hijo?
en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecado, porque murió por nosotros, el cual es la imagen, ¿quién es? Es la imagen de lo visible del Dios invisible. Eso concuerda con lo que dice Juan, con lo que dice Pablo en Timoteo y lo dice Colosenses. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, si no sería otro Dios. Es el mismo Dios, pero es su parte visible. Jesucristo el Hijo es el mismo Dios hecho carne y es la parte visible que tuvo que hacerse carne para poder alcanzarnos a nosotros, si no nunca se hubiera hecho carne. Y hubiera sido la parte visible, una parte visible de Dios, y hay una parte invisible de Dios. Entonces cuando Él se le aparece a los ángeles, y ahí está muy buena la explicación de la hermana White en un texto, en un libro, perdón, que se llama Testimonios Selectos, tomo 2. Creo que son las páginas del 14 al 32 de la caída de Satanás. Satanás que veía, ustedes deben saber de memoria, alguna vez que veía, ¿qué pasaba? Vamos a hacer historia, debe saber de memoria. Veía la luz de la divinidad, la luz permitida, que habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto, si ni siquiera la luz de Dios podemos ver, menos su persona. Por eso Dios decía, no hay hombre que me vea y pueda vivir. Y entonces Jesucristo entraba a esa luz y salía de esa luz. Y Satanás sentía celos y envidia. Y a él no se le permitía y no podía entrar a esa luz. Jesucristo fue siempre la parte visible conocida como el ángel de Jehová, como Jehová la parte visible, el príncipe del ejército de Jehová, el arcángel Miguel, Melquisedec, es la parte visible de Jehová. Pero se hizo carne, hermano, por favor. Llegado el cumplimiento, o leemos, leamos. Eso es invento, Gálatas, capítulo 4. Versículos 4 y 5. Mas venido el cumplimiento del tiempo, quiere decir que antes no había ningún cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, hermanos, hay una diferencia entre el Jehová que se manifiesta, se va a manifestar siempre, es la parte visible. Por eso dice, ¿quién es el Hijo? Habla Pablo no explica, pobrecito, no explica, para que no nos confundamos, para que el israelita que lee en Isaías el solo Jehová, yo soy solo, nadie conmigo, nadie igual, nadie parecido, yo no conozco ningún otro, quedamos mareados. Entonces Pablo nos dice, sí, el Hijo, el misterio, estoy hablando del misterio. Se tuvo que hacer carne, ese Jehová, Dios, invisible, que aparecía a los ángeles de forma visible, porque ni los ángeles podían verlo. Pablo dice, nadie lo vio jamás. Aun cuando Jehová aparece con cierto tipo de gloria, según Isaías capítulo 6, cuando a Dios se le ocurre brillar con cierta gloria, ¿qué hacen los ángeles? ¿Qué dice Isaías capítulo 6, versículo 1? Que los serafines, que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían, con 2 volaban y con 2 cubrían sus pies. Sus pies en forma simbólica, como diciendo, no tenemos tus santidad. Estaban suspendidos, volando, y con 2 no soportaban el brillo de Dios. Nadie puede soportar la infinitud de la luz, la infinitud de la energía, así como tampoco podemos tener la infinitud de la sabiduría. Dios tiene todo en infinitud. Imposible. Entonces Él siempre veló su gloria para aparecerle a los ángeles, veló más su gloria cuando le apareció a Abraham. Y Satanás jamás pudo verlo al Padre, sino
veía la luz. Y quería entrar el Hijo, dice, de Dios, la parte visible, ese que se iba a hacer carne, ese que era la imagen del Dios invisible, el visible, la imagen del Dios invisible, o sea, es el mismo, como un espejo, nuestra imagen es el mismo. Solo que la parte visible, al espejo no lo podemos tocar, pero es una imagen. Porque entonces dice, por Él, por esa imagen del Dios invisible, porque por Él fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles, encima. Visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue hecho por Él y para Él. Entonces no era otro Dios. Porque si hubiera sido otro Dios y Él dice lo hizo para Él, hay que apedrearlo a Jesucristo. Era el mismo Dios. Que hemos estudiado ya en un tema de Él, en Él, por Él y para Él. De Él, la energía dueño de todas las cosas, sale todo. No es que Dios dice, voy a hacer algo, y se pasea por el universo y por ahí encuentra algunos átomos y los agarra, los junta. ¿Y de quién son los átomos? No, de Él manan todas las cosas. La energía y se convierte, sale. En Él son proyectadas. Por Él son hechas, Jesucristo. Y para Él, a través del por Él, Jesucristo, entonces logró hacerla para Él. Porque si no hubiera sido por Él, nunca hubiera tenido para Él, que remediaba Él ser toda la energía que podía crear. Él proyecta tener mundo e hijos, van los hijos pecan, tiene que matar, tiene que destruir el mundo. Por Él lo hizo. No, incompleto no. El por Él llega a ser el verbo de Dios, todas las cosas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Por Él se completa y se hace todo, hasta el hombre y la muerte y el vencer el pecado y quitarle al diablo a sus hijos, perdonarle a sus hijos encima su pecado. Todo fue hecho por Él, entonces es para Él. Esta parte que nos toca, que es la visible, pero en ese tiempo todavía no se había hecho carne. En el año 0 que conocemos nosotros se hizo carne. Entonces la belleza del ser hombre era eternamente, estaba dentro de él. Ese sentir del hijo era eterno en Dios mismo, porque no podría haber sido padre si no hubiera sido hijo. Pues nadie es padre si no tiene hijo. Entonces Jehová, para poder tener hijo, tenía que ser padre, pero para ser padre tenía que ser hijo para dar vida a los hijos. Porque como padre tenía que matar a los hijos pecadores, pero como hijo lo mataba al hijo para darle vida al otro, al pecador que amó. Hablamos en misterio, la sabiduría oculta, la sabiduría oculta en misterio. No sé si se puede entender entonces esta comparación, no confundamos al Jehová que se aparecía en el Antiguo Testamento, que lo vamos a ver por la eternidad sin fin, al Dios que es visible. Pero cuando el Señor esté en luz, ni siquiera la luz la vamos a poder ver, sino que la vamos a ver a media. Siempre el Señor va a velar su infinitud, su gloria. Es imposible alcanzarla. Tenemos que ser infinitos nosotros. En cambio, esa carne, ese hijo era tan infinito, entonces esa carne era tan finita que tenía hambre, tenía sed, tenía cansancio, era tentada, pobrecito, fue maltratado, lo pegaron, lo ensangrentaron, lo clavaron, lo mataron. Pero esa carne a la vez estaba pegado a la infinitud. Era Dios hecho carne. Sabía y no sabía. Tenía hambre y no tenía hambre. Como hombre tenía hambre, como Dios que estaba entre los hombres no tenía hambre. Como hombre no sabía todas las cosas, como Dios sí las sabía. Hay misterio, hermano. Bien, no podemos avanzar, se hace hecho tarde. Pero está muy bien la pregunta, hermano querido. Y cuando se te ocurre alguna pregunta, hacela, porque otros, cuando escuchen estos temas, querrán hacer algunas preguntas y no tendrán la respuesta. Pero acá tenemos la respuesta, hermanos. Y bueno,
permítanme llegar un poquito más. Cuando dice Jesús en San Juan capítulo, creo que hemos leído 10, 17, 18, ¿no? San Juan 10, abreviado San Juan 10, 17 y 18. San Juan 10. Bien, cuando dice mi padre, que yo quería analizar, mi padre que me las dio a las ovejas, ¿no? Mi padre que me las dio mayor que todo es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Pero ¿qué decía el versículo anterior en el 28? Y yo le doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie la arrebatará de mi mano. Indistintamente, nadie la puede arrebatar a mi oveja. Y si nadie la puede arrebatar de la mano de Jesús, ¿para qué lo pone al Padre? Nadie la puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me la dio mayor que todo es, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. No la pueden arrebatar de la mano de Jesús ni de la mano del Padre. Y cuando dice que el Padre me dio, él termina diciendo, yo y el Padre, si ustedes quieren ver una diferencia, yo y el Padre no son las cosas somos. ¿Está? Y eso lo habíamos leído nosotros en San Juan. Sí, en San Juan en el capítulo 14, versículo, ya lo hemos leído, ¿no? Pero para corroborar esto, Jesucristo mismo dice, mi Padre mayor es que yo, pero yo y mi Padre una sola cosa somos, capítulo 14. Entonces nosotros veíamos versículos 6 al 11, Jesús le dice, 16, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Hasta ahí está bien la cosa, son dos cosas diferentes. Si me conocierais a mí, como una buena representación del Padre, también a mi Padre conocierais. Pero lo malo está acá. Pero desde ahora le conocéis y le habéis visto. Mentira. No está más, no puede decir yo que soy lo malo. Para los judíos eso era Felipe se confundió. Es como diciendo, para Jesús, bueno, basta ya, mostrarnos al Padre y dejar de decir tantas cosas. Primero le dice entonces, si me conociera también a mi Padre conocierais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre, no basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo podés decir semejante barbaridad? Yo cambio el versículo. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y después seguimos leyendo el versículo 11. Creedme, el 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En la palabra el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, yo y el Padre somos una sola cosa. No me pueden separar, porque el Padre se hizo carne, se hizo hijo. Dios se hizo carne. Era Dios, era carne, era Padre, era hijo. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Pero la carne era inferior a Dios, como hombre. Pero a la vez esa carne estaba pegada a una infinitud, porque él decía, mi Padre obra y yo obro. Era una parte infinita de su carne. Y en su carne había una parte finita. ¡Qué misterio! Entonces, estos textos son para enloquecerse, hermanos. No es cuestión de leer la Biblia, si hoy leo San Mateo, después San Marcos, San Lucas, San Marcos. Ahí leo San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Marcos. Y toda la vida leo San Mateo, San Marcos, San Lucas. Hay que devorarlo a los versículos, a cada palabra. Y ver el misterio y comparar texto con texto. La palabra de Jehová será mandamiento, y así vamos entendiendo. Pero ya para Señor, para ir terminando. Bueno hermanos, leamos capítulo 16, versículo 12 al 15, vamos a dejar acá. San Juan, capítulo 16, y esto para mí
escuchar, como digo, la mente. Capítulo 16 de San Juan, versículos 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús, pero ahora no la podéis llevar, o sea, no la podéis entender, no la podéis comprender, no la podéis aceptar, no la podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará. Le pidamos a Dios en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo, que todo de Dios lo escudriña, nos enseñe quién es Jesús. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. ¿Han escuchado? Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. 16. Un poquito y no me veréis. Y otra vez un poquito y me veréis. Porque yo voy al Padre. No puedo terminar acá. Yo voy al Padre. Bueno, necesitamos leer estos otros versículos. 27. Del mismo capítulo 16. Pues el mismo Padre os ama porque vosotros me amasteis. Y escuchen bien. Y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Qué pasa con Jesús? Yo salí de Dios. Versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Versículo 30. Los discípulos contestan entonces: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Nadie conoció, nadie lo vio a Dios jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, salió del Padre y se mete en el Padre. Ya van a ver cuando terminemos estos temas. Cuando el Hijo entre al Padre otra vez. Y en aquel tiempo Jehová será mundo. Todavía hay misterio para ver. Quiero terminar, siempre digo lo mismo, cuando se manifieste Jesucristo con toda su gloria, toda la podamos ver, el hermano Guay, y quiero traer el joya de los testimonios y leer esa cita, y se hará caer todo velo, y se manifestará como Él es. Entonces Satanás, los demonios y todo lo que ha querido pelear contra Él se postrarán y lo adorarán, porque se verá una gloria con cual nunca nos hayamos imaginado, que será la coronación final del Hijo de Dios. Y ya van a ver ustedes lo que vamos a leer, lo que dice el hermano Juan, como que diga Apocalipsis, ese va a ser el último texto que voy a leer. Para mí es una expresión clara de la grandeza de ese Dios, pero conocemos una infinitud y lo más finito posible. Siervo de hombre, hijo de Dios, hijo de hombre, siervo de hombre y muerte de cruz. Y encima se pasó al otro bando. Muerto, se fue en espíritu a pelear contra Satanás y a sus ángeles y a buscar a todos los perdidos. Y cuando el otro quiso gritar, yo he muerto por ella. Era pecado y yo he muerto por ella. Satanás, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús quiso resucitarlo a Moisés? Satán peleó. ¿Cómo lo va a resucitar a Moisés? Pues ya pecado, no puede. Jesús no quiso decir, yo te voy a vencer con la grandeza. Lo único que le dijo, el Señor te reprenda, oh Satán, y lo resucitó del mar. No le quiso dar explicaciones. Pero cuando él ha muerto
y murió en la carne, y pagó la deuda del hombre, y entró al reino de las tinieblas, y le quitó el imperio de la muerte al diablo. ¿Saben lo que es el imperio de la muerte? Satanás tenía el imperio, y como Moisés pecó, le pareció algo injusto y horrendo, y le habrá dicho a todos los ángeles, a los demonios, se dan cuenta de la injusticia de Dios. Pero no se dan cuenta que yo tengo razón, acá estamos encontrando defectos, muchachos, acá hay defectos de Dios. Cuando Él venga a la tierra, yo lo voy a vencer. Y el diablo hizo todo por vencerlo, no lo pudo vencer, y Jesús venció, y entonces en ese momento no ha ido Jesús a decirle, el Señor te reprenda, oh Satanás. Hay que pelear contra Lucifer y todos los demonios, y a reclamar las almas, y con él le decía, yo tengo el imperio de la muerte. ¿De qué muerte me hablas? Yo he muerto. Entonces, con mi muerte te quito el imperio de la muerte. Todo esto que me han pedido perdón y me lo quita. Y le quitó. El famoso guerrero, como dice Bernardo, guerrero, con su espada venció a Lucifer y a todos los demonios, al pecado, a la muerte, y arrebató a sus hijos. Y los demonios ya están muertos, porque están vivos, ya están muertos, vencidos. Y Jesús ruega a los demonios por mí, porque yo de estas cosas y sé que Lucifer y todos los demonios se indignan. Que Jesús me proteja a mí y a todos nosotros. Hermanos queridos, dejemos acá, vamos a continuar, si Dios quiere.